Los presocráticos coincidieron en el intento de ofrecer una explicación racional del universo en lugar de hacerlo mediante mitos. Tales explicaciones se limitaban frecuentemente a la postulación de un primer principio o elemento de todas las cosas existentes. Por ejemplo, Tales, Pitágoras, Demócrito o Arménides y Heráclito. Características generales. Viven en colonias, se centran en el estudio de la naturaleza, defienden el ilozoísmo, que es una doctrina que considera a la materia elemental no solo como activa, sino viviente, es decir, dotada de espontaneidad y de sensibilidad. El mundo es una unidad. Reduce la naturaleza a objetividad. El hombre es un microcosmo representado desde antiguo con una estrella de 5 puntas o pentagrama, que nos recuerda el diseño de Leonardo da Vinci. Problemas fundamentales: naturaleza, sustrato, fuerza, cosmos, dinámica, arche, que es el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. También puede significar sustancia o materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo el mismo. Monistas: el arche es un único elemento. Pluralistas: el arche son varios elementos. Tales de Mileto, considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, Tales, a quien se atribuye la demostración de algunos teoremas geométricos y la previsión de un eclipse solar, llegó a la conclusión, después de observar mucho a la naturaleza, que el principio de todo era el agua, porque el agua cumplía con un ciclo de movimiento, de manera que lo que es líquido se convierte en sólido por el frío o en gaseoso por el calor. Por tanto, los sólidos, los líquidos y los gaseosos que forman la naturaleza no serían sino estados de un solo elemento, el agua, que es la unidad de la multiplicidad. Anaxímenes identificó el principio con el aire, ya que el aire es el elemento indispensable para la vida. Anaxímenes Milesio dice que la naturaleza sustante es una infinita a la que llama aire, y que se diferencia o multiplica en sustancias por rarefacción y condensación. Cuando se hace sutil se convierte en fuego, y cuando se condensa en viento, después en nubes, después condensándose más en agua, luego en tierra, después en piedras, y los demás seres se originan de esa sustancia. Anaximandro, discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas existentes era el apeirón, lo indefinido o indeterminado. Habiendo sido el primero en introducir este nombre de principio material, dice que este no es ni agua ni ninguno de los llamados elementos, sino alguna otra naturaleza, apeirón, de la que nacen todos los mundos. Dentro de ellos les viene el nacimiento a las cosas existentes, y en ellos se convierten, al parecer, según la necesidad, pues se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Cuatro elementos. Para este pensador son 4 los elementos de los cuales poseen el mundo y cuanto hay en él: tierra, fuego, aire y agua. Cada principio es uno, eterno e inmóvil. Sin embargo, dentro de cada principio actúan 2 fuerzas contrarias: el amor y el odio. Por ejemplo, por el amor, principio o elemento permanece unido. Por el odio se disgrega, y al disgregarse se une a lo que se ha disgregado. Porque los átomos son diferentes, y esa diferencia de elementos disgregados aparecen los seres del mundo, cuya variedad se explica por la cantidad que tengan de un elemento o de otro. De esta manera, el nacimiento de los seres se da por agregación o amor entre los 4 elementos, mientras que la muerte viene por la discordia o la separación. Los atomistas, Leucipo y Demócrito. Para los atomistas toda la realidad está hecha de los átomos. La palabra átomo significa sin división, indescomponible. La diferencia entre los átomos son la causa de las demás cosas. Esas diferencias son 3: forma, orden y posición. Pues el ser difiere solo en ritmo, contacto y revolución. El ritmo atañe a la figura, el contacto al orden y la revolución a la posición. Para los atomistas también cada átomo tiene las propiedades del principio, es decir, cada átomo es eterno, inmóvil, inmutable e indestructible. los átomos actúan por unión o separación. Son diferentes en cuanto a la figura, el peso y el volumen. Al unirse unos con otros van formando los seres, y al disgregarse ocasionan la muerte. Los átomos disgregados vagan por el espacio hasta unirse con otros para formar un nuevo ser. Unos más livianos y a otros más pesados. ¿Por qué los átomos son diferentes? Y esa diferencia los hace a unos más livianos y a otros más pesados. Según esta teoría, la Tierra está hecha de átomos pesados, mientras que el fuego, el aire o el agua estarían hechos de átomos más livianos. Pitágoras y su escuela se fijaron en el aspecto cuantitativo de las cosas, es decir, en lo que tienen de mensurable y de medible, como la figura geométrica, el número de partes y la armonía entre las partes. Por esta razón, identificaron el principio con el número.
El número es la sustancia de las cosas, cada cosa es su peso, su figura geométrica y a la vez el número es la fuerza que origina el movimiento y los cambios de la naturaleza como el cambio de día y noche, nacimiento y muerte. El número también interviene en el cambio de los seres vivos. Es evidente que los pitagóricos creen que el número es el principio material de las cosas y que él constituye sus modificaciones y estados permanentes, que los elementos del número son lo par y lo impar, que de estos el primero es ilimitado y el segundo limitado, y que la unidad procede de ambos, que el número procede de la unidad y que todos los cielos, como se ha dicho, son números. Heráclito, el principio es el logos. Heráclito vivió en Éfeso, puerto marítimo de la Jonia. A la hora de identificar el principio estructurador de la realidad natural, lo colocó en el cambio o el devenir. La frase que resume su pensamiento es: todo cambia, nada permanece. Todo cambia. Para llegar a esta conclusión, Heráclito observa el metabolismo de los seres vivos que desde su nacimiento hasta la muerte están sujetos al cambio. Todas las cosas son en cuanto se desarrollan, en cuanto crecen, en cuanto van dejando de ser esto para convertirse en aquello. Así la vida va dejando de ser vida para convertirse en muerte, pero lo que es muerte de una cosa es vida para otra, y así sucesivamente. Parménides, natural de Elea. Colonia de la Magna Grecia. Parménides intuyó que tanto el agua como el aire y el número tenían algo en común: el ser. ¿Por qué? El agua es, el aire es, el número es. Este descubrimiento llevó a Parménides a colocar al ser como el elemento más profundo de la realidad cósmica. El ser es la totalidad que llena el espacio, el ser es el primer principio. Si Heráclito había concebido el principio originario del mundo como el logos en continuo cambio y movimiento, Parménides lo concibe como ser estático, quieto, inmóvil, que es uno, todo y siempre el mismo. Así, no teniendo ni comienzo ni fin, el ser es eterno, inmóvil, quieto. Los cambios que vemos son solamente apariencias, engaños de nuestros sentidos, porque la razón demuestra que el mundo es quietud.